Hola, bienvenido al canal. En el vídeo de hoy te vamos a enseñar a hacer el mejor sustrato para huertos urbanos, macetas, macetohuertos o al menos el que a nosotros durante muchos años de cultivo mejor nos ha funcionado. En primer lugar, debemos entender que un sustrato es distinto a un suelo. En un huerto convencional, plantado en el suelo, allí tenemos un montón de vida que ya estaba, que no hay por qué inocularla porque cualquier suelo está lleno de bacterias, hongos y otros microorganismos que nos son muy útiles en el cultivo. Pero cuando estamos creando un sustrato desde cero, toda esa ayuda no la tenemos. Así que debemos fijarnos en una serie de cosas que cuando cultivamos en el suelo podemos dar ya por hechas. Otra gran diferencia entre un suelo y un sustrato es que el primero mantiene muy bien los niveles de humedad. Y es que el suelo natural está conectado al resto de la tierra, o al menos a toda la que haya alrededor, a una grandísima masa. Entonces el agua se mueve por distintos fenómenos. Uno de ellos, por ejemplo, el de capilaridad, que hace que el agua vaya de los lugares más húmedos a los lugares más secos, y así tiende a igualarse. Esto en una pequeña porción de sustrato que podamos tener en una maceta o en un huerto urbano no sucede de la misma forma. De hecho, ya sabes que en cuestión de horas, una maceta o una pequeña mesa de cultivo, una jardinera puesta a pleno sol, se seca completamente. Por eso es muy importante que pongamos elementos, ingredientes en ese sustrato que ayuden a retener el agua. Pero en el momento de formular nuestra receta, nuestra mezcla de ingredientes que van a conformar ese sustrato, deberíamos procurar no caer en el error de hacerlo demasiado pesado, ya que si empezamos a poner muchos ingredientes que retengan gran cantidad de agua, nos podría suceder eso. Y en primer lugar añadiríamos peso a esa maceta, a esa mezcla, que si como nosotros estás cultivando en una terraza, no te interesa para nada sobrecargar la estructura. Claro, una cosa es poner una maceta y la otra cosa es, como el proyecto que nosotros tenemos en mente, poner 9 jardineras de 300 litros. En ese caso, el peso empieza a tomar importancia. Y además, si exageramos demasiado con los ingredientes que van a retener agua, podríamos cometer el error de estar desplazando el oxígeno. Y es que nuestro sustrato también debe ser muy oxigenado, muy liviano y etéreo. Como ya te hemos explicado alguna vez, cuando trabajamos en el suelo de nuestro huerto, en un suelo natural, allí los microorganismos se ocupan de oxigenar el suelo, principalmente formando unas partículas que se llaman agregados. Habrás visto que cuando coges un puñado de tierra, esta no son simplemente partículas disgregadas, sino que están juntas formando unos glomérulos que pueden ser muy grandes o más pequeños. Entre medio de estas partículas corre el aire y también se puede mover mucho mejor el agua, por ejemplo, aparte de un montón de fauna. Si te fijas, en nuestras macetas no tenemos esos agregados de distintas partículas, sino que se parece mucho más, digamos, a una especie de arena, a un conjunto de muchas partículas de distinta naturaleza, pero que no se juntan entre ellas. Esto es debido a que no existen esos hongos que generan como unas redes que lo mantienen todo junto, ni esas bacterias que generan sus biofilms, sus pegamentos, por así decirlo, que aglutinan todas esas partículas. En nuestro suelo o en nuestro sustrato que vamos a hacer para un huerto urbano, debemos procurar esa oxigenación de otra forma, además de retener muy bien el agua y a la vez
mantener las raíces de nuestras plantas oxigenadas, un sustrato debe cumplir con una tercera característica, que es que sea capaz de drenar. Está muy relacionada con las otras dos. Fíjate, un suelo que no drena es aquel que se encharca. Y cuando se encharca, cuando está tan saturado de agua, no fluye el oxígeno a través y nuestras raíces podrían pudrirse con el tiempo. Por eso te aconsejo que nunca pongas esos platos debajo de las macetas. Si tu terraza o tu balcón o el espacio donde vayas a cultivar lo permite, deja que el agua salga libremente de tu mesa de cultivo, de tus macetas, de tus jardineras, porque así conseguirás que las raíces estén mucho mejor oxigenadas. En un suelo natural, este fenómeno se consigue de distintas formas. En primer lugar, se debe a la propia estructura del suelo, pero también a su textura, es decir, cuánta arcilla o cuántos limos o cuánta arena hay en ese suelo. La materia orgánica ayuda y además la fauna tipo lombrices y demás también ayudan al drenaje. Pero en nuestro sustrato la estrategia debe ser otra. Nosotros básicamente nos ayudamos de partículas de mayor tamaño. Hay quien utiliza, por ejemplo, bolas de arcilla expandida o greda volcánica, esas piedras de lava volcánica, piedra pómez o otros ingredientes. Nosotros hoy te vamos a proponer una mezcla, teniendo en cuenta todas estas características y muchas otras que te iré explicando durante el vídeo. Queremos que nuestra mezcla sea lo más económica posible también. Y además te vamos a ir explicando ingrediente por ingrediente porque más que darte una receta cerrada, lo que queremos es que sepas y entiendas cuál es la función que cumple cada uno de ellos, para que así tú puedas acabar adaptándola a tus necesidades. Aquellos materiales que tengas disponibles o, por ejemplo, si vives en un clima muy húmedo o en uno muy cálido, puedes modificar esos porcentajes un poco para que acabe de funcionarte de maravilla. No te preocupes, porque al final del vídeo pondremos una tabla con la receta exacta y los porcentajes de cada uno de los ingredientes. Y antes de empezar con la receta, me gustaría recordarte que si no estás suscrito, por favor lo hagas, porque para ti es un pequeño gesto y a nosotros nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad. Ya sabes que si tienes cualquier sugerencia o cualquier duda, puedes dejarla en comentarios y estaremos encantados de responderte. Hace un tiempo hicimos estas jardineras. De hecho, te lo enseñamos en un vídeo. Ahí viste todo el proceso de construcción. Pero, por si no lo has visto aún, te dejo por aquí una etiqueta para que así puedas repasarlo. Como te decíamos, nuestro plan es que toda esta terraza esté rodeada de estas jardineras. Lo que pasa es que hasta ahora hemos tenido un montón de proyectos, como ya has ido viendo. Desde montar el jardinero, las balas de paja, cambiar los bancales, el compost, el humus de lombriz. Esta temporada hemos hecho un montón de cosas, así que el cultivo en jardineras ha quedado pues para el final de la lista. De momento tenemos solo 2, espero que eso cambie en breve. Pero bueno, lo que se nos ha ocurrido es situar estas 2 jardineras, como ves, en un lugar muy parecido. Reciben las mismas horas de sol y están igual de expuestas pues al viento y a los elementos. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es seguir la misma receta, salvo por una diferencia, el tipo de compost. Y plantaremos, si podemos, las mismas cosas en cada una de ellas. Así veremos cómo influye ese cambio del tipo de compost en cada uno de los cultivos. Te lo explicaré más adelante durante el vídeo y además en futuros huerto tours o otros vídeos que vayamos haciendo durante este verano irás viendo la evolución de cada una de estas jardineras. En ambos casos vamos a utilizar como elemento principal de nuestra receta el compost. Necesitamos un compost muy maduro.
para no saturar el sustrato con demasiadas sales y además que no se nos llegara a calentar producto de la descomposición que aún no hubiera acabado. Así que este debe ser el producto de una descomposición ya de mucho tiempo y que haya estado madurando, que ese proceso final lo hayamos alargado unos cuantos meses. En nuestro caso, como esta temporada hemos utilizado muchísimo compost al haber expandido el huerto a otras zonas de la casa, al haber llenado el invernadero, al haber hecho pues también estas jardineras, hemos tenido que comprar pues hasta el momento 5.000 litros extra, porque con los 7.000 o 7.500 litros que hacemos al año no nos daba suficiente. Este que tengo aquí es un compost comprado y me gusta mucho, es de muy buena calidad, sus partículas son muy pequeñas, se ve que está perfectamente hecho y huele de maravilla a bosque, que es como debe oler un buen compost. Nuestra propuesta en esta receta es elevar mucho el contenido en compost. Nosotros vamos a llevarlo hasta el 50%. Ya sé que la mayoría de recetas que puedes encontrar no ponen tanto. Igual estás pensando que no es necesario, pero no estoy nada de acuerdo con eso. Yo creo que el compost es el ingrediente principal y el más necesario. Es muy difícil sustituirlo. Como ya sabes, un huerto urbano o un maceto huerto es un espacio reducido en el que queremos cultivar. Queremos obtener la máxima producción en el mínimo de espacio. Y para conseguir eso, el sustrato es fundamental. Queremos un sustrato que nos aporte la máxima fertilidad. ¿Y qué significa la fertilidad? Pues se define exactamente como la capacidad del lugar, en este caso del sustrato, para sustentar la vida, para ofrecer a la vida todo aquello que ella necesita para desarrollarse. Y el compost, en ese sentido, es un elemento único. Como ves, está conformado de distintas partículas, cada una con su forma, su material y su tamaño. Esa mezcla nos ofrece retención de agua, por un lado, pero también drenaje y oxigenación de las raíces. Además de estar cargado de bacterias y hongos que son imprescindibles para nuestro cultivo, nos aporta ciertos elementos como ácidos húmicos, fitohormonas y otros compuestos interesantes para las plantas, pero sobre todo quiero fijarme en los centros de intercambio catiónico, sobre los que ya te hemos hablado en otras ocasiones. Quédate con este concepto, porque volveremos a mencionarlo más adelante. El centro de intercambio catiónico es aquel lugar físico del suelo en el que se retienen ciertos nutrientes. Luego, cuando la planta los necesita, el suelo se los cede. Justamente lo cede en las raíces, en la zona en la que la raíz puede absorberlo. Según la partícula del suelo, esta tendrá más o menos centros de intercambio catiónico. Por ejemplo, la arena tiene más bien pocos y la arcilla pues tiene muchísimos más, hasta 50 veces más que la arena. Por eso los suelos arcillosos son más fértiles en general que los suelos arenosos. Eso sí, cualquier suelo del mundo al que se le añadan grandes cantidades de materia orgánica en forma de compost va a incrementar notablemente esa fertilidad en forma de centros de intercambio catiónico. Concretamente, si la arcilla ya tenía muchos de estos centros, al aplicar compost se puede multiplicar hasta por 200. Fíjate hasta qué punto nos aporta fertilidad este compost. Y como en un huerto urbano o en una maceta la característica principal es que tenemos poco espacio y queremos cultivar el máximo de plantas, queremos incrementar esa fertilidad al máximo.
Por eso, nuestra recomendación es utilizar grandes cantidades de compost, para que así nuestro suelo retenga esos nutrientes en la medida que sea necesario y vaya aportándolos a las plantas, pero además que sea el hábitat ideal para esos microorganismos, que de entrada no tenemos demasiados y queremos cuidarlos al máximo. Esta es la clave para tener una máxima producción en un mínimo espacio. Vamos a ir añadiendo los ingredientes por capas y luego mezclaremos con las manos directamente dentro de la jardinera. De esta forma va a ser mucho más sencillo hacer la mezcla sin necesidad de tener un gran barreño, un gran recipiente. Lo haremos directamente dentro de nuestra jardinera. Antes te comentaba que la diferencia entre cada una de las jardineras iba a ser el compost. En la primera utilizamos el compost que compramos en grandes volúmenes y el que usamos habitualmente en nuestros bancales del huerto, cuando no tenemos suficiente de la propia producción. Y en la segunda vamos a usar lo que, según nuestro criterio, es el mejor compost que podemos encontrar. Se trata de este saco que tengo por aquí y es curioso porque es el resultado de una colaboración entre dos colaboradores de este canal que ya te hemos mencionado anteriormente. Por un lado está la gente de Living Char o Carbón Vivo, que hacían ese biochar, ese producto tan bueno que te enseñamos cuando hicimos la terra preta, y que consiste en carbón vegetal resultante de cultivo ecológico, siempre de restos de poda de cultivo ecológico, hecho siguiendo los estándares de calidad más altos, vigilando las temperaturas de producción para que no haya ningún tipo de hollín ni contaminante para nuestro suelo y asegurándonos una enorme porosidad en el material, que será ideal para retener aún más nutrientes, para oxigenar, para drenar, para aligerar el sustrato y sobre todo para albergar un montón de vida. Pues bien, este producto tan especial lo han llevado a las instalaciones de Dreiskel. Dreiskel, si te acuerdas, te mencionamos sobre ellos cuando hablamos del extracto de cola de caballo, cuando te enseñamos a hacerlo. No sé, igual recuerdas que fue nuestro profesor cuando estudiábamos Mireia y yo biodinámica y demás. Pues bien, esta gente que hace un compost excelente, de primerísima calidad, aquí está Greta oliéndolo, han utilizado una cantidad de ese carbón, de ese biochar, para añadirlo en sus pilas de compost. Y además han añadido roca basáltica. Vamos a explicar un poco en qué consiste esta mezcla. Del carbón vegetal es el soporte para mantener en este medio un montón de microorganismos y además añadir esas características que ya te he dicho. Y la roca basáltica es una de las partículas que puede tener el suelo que más cantidad de centros de intercambio catiónico ofrece, aparte de ciertos nutrientes en forma de mineral, es decir, directamente disponible para la planta. Si te has fijado, los suelos volcánicos son los suelos más fértiles del mundo, o unos de los más fértiles. Y justamente son así porque la roca que hay en esos lugares es roca basáltica, la que se ha añadido en este compost. Tanto si sigues algunas técnicas de agricultura biodinámica como si no, o si crees más o menos o nada en absoluto en el uso de esos preparados biodinámicos tan curioso y de seguir los ritmos de luna y planetas en tus cultivos. Independientemente de todo eso, de lo que no cabe duda es que pocos agricultores se toman tan en serio el compost como lo hacen los agricultores biodinámicos. Para ellos el compost
es un organismo en su totalidad y como tal lo cuidan, atendiendo sus necesidades y respetando sus ritmos. Por eso el compost biodinámico para mí es el compost de mejor calidad que puede haber. Más allá de qué ingredientes se aporten a estos, o si es caliente o si es frío, el compost biodinámico tiene unas cualidades que difícilmente vamos a encontrar en otros tipos de compost. Como antes te decía, en nuestro sustrato necesitamos algún elemento que nos retenga el agua. En la mayoría de recetas ese ingrediente es la vermiculita, que es un tipo de arcilla que forma unas láminas y entonces retiene muchísima cantidad de agua. Nosotros te sugeríamos utilizarla en otros lugares, por ejemplo en la terra preta o en el sustrato para semilleros, y es el elemento que nosotros mejor nos va para cubrir nuestras semillas. Pero en este caso, como queremos hacer una mezcla muy económica, hemos optado por otro ingrediente, es la cáscara de cereal. Este ingrediente nos va a ayudar a retener el agua, ya que absorbe bastante de ella. Además es súper ligero, así que nos ayuda a ganar volumen sin estar añadiendo mucho peso, que ya te he dicho antes que con grandes volúmenes esto también empieza a tomar cierta importancia. Además, al ser un material totalmente orgánico, va a ir descomponiéndose con el tiempo y así también alimentando toda esa microbiota, todos esos microorganismos con los que queremos poblar nuestro sustrato. Si no tienes cascarilla de cereal, no puedes conseguirla, también podrías usar paja finamente triturada. La paja, como ya te hemos comentado en otras ocasiones, en realidad son como unos tubos, unos pequeños tubos, así que en su interior también pueden albergar bastante cantidad de agua. Tanto la paja como la cascarilla de cereal tiene un pequeño inconveniente, y es que suele venir repleto de semillas. Así que si lo añadimos a cualquier suelo o a cualquier sustrato, nos va a germinar un montón de hierba, que no es otra cosa que esos cereales. Para minimizar ese efecto o para ahorrárnoslo del todo, vamos a hacer dos cosas. En este caso la hemos mantenido en el exterior durante unas semanas y le ha llovido encima y hemos dejado que germine, al menos una parte. Aquí puedes ver que ya han salido unos tallos y han empezado a germinar y el material está empezando incluso a descomponerse. Este sería el estado ideal para aplicarlo a un sustrato. Y por otro lado, solo vamos a ponerlo en las capas inferiores. Cuando queden 20 centímetros para acabar de llenar la jardinera, dejaremos de poner este ingrediente y así no germinarán las semillas. De cascarilla de cereal o paja triturada pondremos aproximadamente el 10%. Acabamos de poner un ingrediente para retener humedad, así que ahora vamos a poner uno que ayude al drenaje. En nuestro caso hemos escogido este material blanco que seguro que has visto en muchas mezclas de sustrato, se llama perlita. Y no es más que un tipo de arena que la someten a gran temperatura y se hincha, por eso es tan ligera. Sería como hacer una especie de palomitas de maíz, pero con arena, con este tipo de arena. La perlita tiene un pequeño inconveniente, y es que con el tiempo, como pesa tan poco, suele reordenarse en el sustrato y empieza a ascender. Así que en las capas bajas cada vez hay menos de este ingrediente y va subiendo hacia las capas altas. Este material lo podemos sustituir por otras también materias drenantes,
Podría ser, por ejemplo, esa greda volcánica, esas piedras de lava volcánica, o piedra pómez, por ejemplo, o bolas de arcilla expandida. Todos estos elementos tienen el inconveniente contrario, que con el tiempo tienden a caer porque pesan más que el resto del sustrato. Bueno, depende de lo que tengas más a mano, yo te recomiendo que escojas unos u otros. Y no te preocupes demasiado por estos efectos de cómo se va a mover, porque al fin y al cabo un sustrato para un huerto urbano tampoco debería durarnos un montón de años, sino que, como te explicaré un poco más adelante, deberemos cambiarlo cada 1 o 2 temporadas de cultivo. En este caso también ponemos un 10% aproximadamente. Un 20% de nuestra mezcla va a ser fibra de coco. Este material, pese a ser orgánico, se degrada muy lentamente. Es complicado que se llegue a descomponer o necesitaríamos muchísimos años. A la vez tiene una estructura pues muy aireada que retiene bien un nivel de humedad adecuado y la que sobra deja drenar fácilmente, así que tiene bastantes ventajas para utilizar como sustrato. Eso sí, es un material inerte, tiene una buena estructura, pero no nos va a aportar mucho más que eso. Muchas veces se pone a la fibra de coco como una alternativa ecológica o sostenible de la turba. Ya te explicamos en otro vídeo que no estamos de acuerdo con esa visión. La turba tiene algunos inconvenientes importantes a nivel ecológico, sobre todo dependiendo de cómo y de dónde se extraiga, pero existen buenas formas de extraer y de gestionar las turberas, que no se dan en todas las partes del planeta, pero depende de dónde vivas, igual tienes acceso a una sostenible y de buena calidad. Aunque nosotros vamos a usar un 20%, tú podrías incrementar, si quieres, este porcentaje hasta un 30-35%. Si no encuentras alguno de los otros ingredientes, simplemente pon un poco más de fibra de coco. Puedes utilizar el coco que venga en esos típicos bloques deshidratados que se ponen en agua y se hinchan. En este caso hemos utilizado uno que ya viene así, en sacos, en este formato suelto. Y he escogido este porque ha sido el producto que he visto que tenía una mayor calidad y el único que he encontrado en el mercado del que me garantizaban su procedencia. Y el último ingrediente de nuestra receta será un 10% de humus de lombriz. En este caso tenemos la suerte de tener un humus de muy buena calidad. Vemos que el material está completamente suelto, que eso es indicativo pues de que es un buen humus. Además ya no vemos restos de lo que eran sus ingredientes originales, de qué está hecho, sino que todo está perfectamente transformado y lo mejor de todo es que tiene un montón de lombrices aún dentro y todas estas lombrices van a ir dentro de nuestro huerto urbano. Allí se pondrán a trabajar y a descomponer los restos de materia orgánica que aún quede. La cascarilla de cereal va a encantarles. El humus de lombriz es un ingrediente que a mí me parece imprescindible en una mezcla con estas características, sobre todo si queremos que nuestro huerto produzca mucho. ¿Por qué? Más que los nutrientes, que es de lo que muchas veces se habla cuando se añade humus de lombriz, incluso hay quien lo considera una especie de fertilizante, no es nuestro caso. A mí lo que más me gusta de este material es la enorme cantidad de microorganismos, de bacterias que tiene. Y es que, ¿sabes cuál es el lugar del mundo, del planeta Tierra, en el que más bacterias hay? En el interior de las lombrices. En su tubo digestivo es el lugar más poblado de bacterias de todo el planeta. Muchas de estas salen con sus excrementos, y el humus de lombriz no es más que eso.
el estiércol de las lombrices compostado. Con este 10% de humus de lombriz vamos a estar añadiendo un montón de bacterias que no existirían de otra manera si no tuviéramos este ingrediente. Así que, en mi opinión, este sí que es imprescindible. Ya sabes que es muy fácil elaborar nuestro propio humus de lombriz en casa. Incluso en una pequeña terraza o un balcón puedes poner una vermicompostadora y tener tu propio suministro a partir de los restos de cocina. Y ahora mezclamos a mano todos estos ingredientes que hemos ido poniendo en capas y seguiremos llenando hasta que queden 20 centímetros. Esos últimos 20 centímetros te volveré a explicar porque haremos algunos cambios. Ya hemos llenado las dos jardineras hasta que nos quedan solo 20 centímetros para llegar al borde. Te recomiendo que acabes de llenarlo del todo, porque este tipo de sustratos al pasar unos días se asientan y baja el nivel, así que vamos a llenarlo hasta arriba del todo. Pero estos últimos 20 centímetros lo haremos prescindiendo de la cáscara de cereal, porque, como ya sabes, trae muchas semillas y si las pusiéramos nos germinarían y se nos llenaría todo de hierba. Si utilizas paja en lugar de cáscara de cereal, lo mismo, evítala en los últimos centímetros. Pero si estás utilizando la vermiculita, entonces sí que puedes acabar de llenar con vermiculita hasta el borde. En estos últimos 20 centímetros pondremos el compost, la fibra de coco, el material drenante, que en nuestro caso es la perlita, y el humus de lombriz. Los demás ingredientes quedan igual, pero vamos a añadir otro ingrediente que en este caso ya es opcional, pero a mí me gusta mucho. Es alguna fuente de materia orgánica muy rica en nitrógeno. Nosotros tenemos harina de sangre, así que vamos a utilizar eso. Pero si no tienes harina de sangre, puedes utilizar perfectamente un purín de consuelda, un purín de ortigas o incluso unas ortigas bien trituradas, por ejemplo, o un poquito de estiércol, no mucho, muy poco, también podrías poner en las últimas capas de arriba, porque cuando trasplantemos de nuestros semilleros las plantas a este lugar, lo primero que van a necesitar va a ser gran cantidad de nitrógeno para crecer, así que mejor proporcionarles ese extra en esas últimas capas. Pero ya te digo, esto es totalmente opcional. Ya hemos acabado de llenar esta jardinera, ahora nos queda hacer lo mismo con esta otra, pero con el otro compost, y ya veremos lo que sucede. ¿Tú crees que va a haber diferencia entre un buen compost y un compost excelente? ¿Crees que se va a notar en los cultivos? Nosotros tenemos mucha curiosidad por ver qué sucede con estas tomateras, calabacines y pimientos que van a ir plantados en estas jardineras. Si tienes idea de qué es lo que va a suceder, por favor, déjalo en comentarios. Simplemente quería añadir una última cosa, y es que estos sustratos tienen un tiempo de duración, es decir, no podemos alargarlos muchos años. Yo te diría
que un máximo de 2 años de cultivo por este sustrato es lo aconsejable. Una vez pasado este tiempo deberíamos renovar como mínimo una tercera parte del sustrato o la mitad, idealmente la mitad. Ese sustrato que saquemos de aquí y lo renovemos por otro nuevo, podemos incorporarlo al compost. Y después de un proceso de compostaje con otra materia orgánica, vuelve a renovarse para poder volver a utilizarlo como uno de los ingredientes de nuestro sustrato. Así, en realidad, no estamos perdiendo, sino que vamos renovando. Si tienes opción de hacer compost, puedes tener un sustrato prácticamente eterno, que vas recargándolo con cada ciclo de compostaje. Además, si no te haces tu propio vermicompost o no tienes acceso a esta cantidad de humus de lombriz, no te preocupes. Puedes hacer este sustrato, sustitúyelo por fibra de coco y te enseñaremos en futuros vídeos a hacer una torre de lombrices directamente dentro del bancal. De esa forma tú irás añadiendo materia orgánica aquí y una población de lombrices que vivirán entre tus cultivos van a transformar esos restos en humus de lombriz directamente en el bancal. Si te interesa, estate atento porque iremos publicando vídeos sobre todos estos temas. Bueno, espero que te haya resultado interesante y si lo vas a aplicar, por favor, explícanos qué tal te ha ido y déjanos un comentario. Bueno, nos vemos en el siguiente.